Hoy vamos a seguir viendo la enseñanza acerca de Apocalipsis y hoy vamos a continuar con la parte 3 por la misericordia del Señor. Entonces Jesús explicó en lengua simple y clara los eventos clave de los últimos días que preceden y llevan al tiempo de su segunda venida. Recuerden que los discípulos de Jesús le preguntaron en privado acerca de en qué tiempo y cuándo vendría precisamente estas señales, ¿no es cierto? O cuándo serán estas cosas y las señales de tu venida y el fin del siglo. Entonces esto usted lo puede ver en el libro de San Mateo 24, 3 y Lucas 21, 7. Debemos examinar brevemente el capítulo crítico de Mateo 24 para más pistas vitales que explique los símbolos que estudiamos en Apocalipsis. Cristo dio una lista de 6 eventos diferentes que ha de suceder antes de su segunda venida. Ellos son precisamente paralelos con los que leemos. Comenzamos con Apocalipsis 6. Primero, falsos profetas y falsos cristos, dice en el versículo 5. Segundo, guerras, versículo 6. A lo largo de la era, culminando en el tiempo del fin con guerras mundiales, versículo 7. Tercero, hambre, versículo 7. 4, pestilencia, versículo 7. Este punto que Cristo inserta una referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 700 después de Cristo, porque esto era un precursor o tipo a un futuro asedio a Jerusalén y la final batalla del Armagedón. Revise Mateo 24, 17 hasta el 28, con Lucas 17, 30 hasta el 37. Por consiguiente, Mateo 24, 9 hasta el 28, también Lucas 21, del 12 al 24, se aplica al periodo del año 70 después de Cristo, pero solo como un tipo precursor del tiempo del fin, al cual se refiere el advenimiento literalmente. Quinto, en Mateo 24, del 21 al 22, Cristo explica que ocurre la gran tribulación. Sexto, son las señales eclesiastales, versículo 29, ¿no es cierto? Ya que estas son las señales celestiales que Dios muestra. Cuando las estrellas caen y el sol y la luna son oscurecidos, la señal de la venida de Cristo, versículo 30, ocurre en el mismo tiempo. Su venida real es inminentemente después de él. Ahora examinemos Apocalipsis capítulo por capítulo. Capítulo 1. Cristo es el revelador y el tema del libro. Entender quién es el verdadero autor de Apocalipsis y entender el tema criticante, importante, la parte central del libro es vital. Si estas llaves, muchos se han empatado en sus argumentos acerca de si el día del Señor, que está en el versículo 10, Apocalipsis 1, es una referencia al domingo, o si Juan, en vez de Cristo, es el autor del libro. Porque casi todos se refieren a este libro como la revelación de Juan, el divino. En ninguna parte se refiere a Juan como divino o el revelador. Note, la revelación de Jesucristo que Dios les dijo para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándole por medio de sus ángeles a su siervo Juan,
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, versículo 1 y 2. Note usted que el libro de Apocalipsis contiene las palabras de Jesucristo como el revelador y no las palabras de Juan. Juan fue simplemente un escriba, un sacerdote tomando dictado. Cualquiera que examina cuidadosamente este versículo verá claramente que la revelación se originó con Dios, el Padre, quien se la dio a Cristo. Cristo envió y relató la revelación a través de su ángel, que después se la dio a Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Confírmelo con el versículo 22 usted. Juan simplemente registró estos eventos, preservándolos para los siervos de Jesucristo, su iglesia del tiempo del fin. Tan pronto como el libro fue copiado y canonizado, cerca del año 100 después de Cristo, los fundadores de la Iglesia Universal en desarrollo en Roma negaron su origen. La muy facultada y famosa 11ª edición de la Enciclopedia Británica dice: en vez de esto, Apocalipsis 1:1, la Iglesia sustituyó el nombre del discípulo a través de quien fue entregado el mensaje que el de su maestro, y designó nuestro Apocalipsis como el Apocalipsis de Juan. Este título es familiar antes del fin del segundo siglo. Si las mejores mentes del mundo no pueden siquiera discernir el título correcto del libro y su autor, ¿cómo podrá discernir el poderoso mensaje de Dios? Cristo usó a Juan para dar testimonio de, versículo 2, escribir lo que él estaba revelando. En pocas palabras, Juan escribió 3 cosas. Primero, la palabra de Dios. Segundo, testimonio directo, las palabras de Cristo. Y tercero, lo que vio en visión. Con este antecedente, usted entiende ahora la introducción del libro. La mayoría de los eruditos generalmente suponen que el término el día del Señor es de hecho una referencia al venidero día de ajustes de cuentas o de juicio sobre el mundo de Dios, el día del Señor. No obstante, casi nadie entiende la verdad. Sin el entendimiento correcto de este versículo en el pensamiento de alguien, el libro completo no tendrá sentido. Leer Apocalipsis se convierte en un ejercicio infructuoso. Ahora note el versículo 10. Este versículo en realidad revela el enfoque central o tema del libro completo. Entienda que Juan vivió hace 1900 años, mucho antes que los eventos de este libro hubieran de ser cumplidos. Él escribió: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Siglos de controversias ha surgido de esta referencia, porque las personas discuten sobre qué día de la semana se está refiriendo Juan. La presunción es que él está hablando acerca del domingo, aunque la profecía no dice nada parecido. Este versículo nada tiene que ver con el domingo y no es una referencia a día alguno de la semana. El día de la semana en el que Juan pudo haber escrito esta profecía es irrelevante. El día del Señor está hablando aquí del comienzo del periodo general
de los problemas del mundo. Esto incluye la gran tribulación, el día del Señor de 1 año de duración, más de 30 profecías diferentes del Antiguo Testamento se refieren al grande y terrible día del Señor. El profeta Joel habla de este día. He aquí una pequeña porción de cómo describe ese día. Tocad trompetas en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día eterno, porque está cerca, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no la hubo jamás. Este es el peor tiempo de la historia, ni después de él no habrá años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como en el huerto del Edén. Será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Versículo capítulo 2 del 1 al 3. El profeta Sofonías es aún más gráfico. Calle en la presencia del Eterno, el Señor, porque el día del Eterno está cerca, porque el Eterno ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, y en el día del sacrificio del Eterno castigaré a los príncipes, a los hijos de los reyes y a todos los que visten vestidos extranjeros. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llevan las casas de sus señores de robo y engaño. Habrá en aquel día 1 del 7 al 10. Unos versículos después de Sofonías, de más comprensión de cuán terrible será este tiempo, considere este cuadro, ¿no es cierto? Cerca está el día grande y eterno, cerca y muy próximo. Es amarga la voz del día del Eterno. Gritad allí el valiente, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento, día de trompeta y de algazará, y atribuiré a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Eterno, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Versículo 14 hasta el 17. Esto representa una descripción horrible. El versículo 18 se refiere a este tiempo con el día de la ira del Eterno. En el versículo 17 identifica la causa de la ira de Dios, porque toda la humanidad pecaron contra el Eterno. Los eventos aquí representados, el tiempo del castigo de Dios, son casi más horribles y aterradoras de lo que las palabras pueden describir. Ese día literalmente le pertenece a Dios. La conducta del hombre ha hecho enojar a Dios, y Él intervendrá pronto en los asuntos de este mundo y enviará plagas horribles sobre una humanidad pecadora. El día del Señor es el tiempo verdadero terrible de los castigos, plagas, juicios de Dios, en la culminación de los 6.000 años en el que la humanidad ha practicado el pecado. Cristo, a través de Juan, está revelando a sus siervos lo que ocurre antes y a través de su retorno. Ezequiel 8:3
de más comprensión acerca de cómo Juan pudo ser transportado 1900 años al futuro, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Al igual que Ezequiel, Juan estaba en visión, en el Espíritu, desde la isla de Patmos, donde él registró la revelación. Dios proyectó a sus siervos a través de visiones a eventos futuros importantes para que ellos pudieran registrarlos. Estamos en el tiempo del fin, cuando Dios quiere que sus siervos entiendan los últimos eventos que preceden al retorno de Cristo. El libro de Apocalipsis no habla de eventos desconocidos en el pasado distante. Este advierte de eventos colosales que surgen de los problemas mundiales que afectan a las masas de la humanidad viven hoy. Entiendan que el día del Señor es la impotente parte central del libro completo. Es una imponente parte, importante y central del libro completo de Apocalipsis. Así, esto ha requerido más explicación para poder entender lo que leeremos en el resto de la enseñanza. En Apocalipsis 1:3, Dios dice: el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden, o sea, que obedezcan las cosas que en ellas están escritas, son bienaventurados. ¿Cuál sería el punto de este versículo si Dios no quisiera que el lector, el que oye, el que guarda o obedece, lo entendiera? Esta es una declaración importante para todos los que leen el libro. Esto lo incluye a usted, siervo del Señor. En los versículos 14 hasta el 16 son más descripciones directas de Cristo, como Él existe ahora en toda su gloria. Este es un cuadro inspirador. Tome un momento para meditar al respecto y cómo este está muy lejos de la imagen común de Cristo, falso, popular de este mundo, con cabello largo, la complexión abatida y con rostro triste. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hay 2 tipos de símbolos usados en el primer capítulo de Apocalipsis. Uno es mencionado en el versículo 12, donde Juan vio 7 candeleros de oro. También en el versículo 16, él vio 7 estrellas en la mano de Cristo. Su significado es explicado al solo continuar leyendo el contexto. La explicación está en el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Recuerda, la Biblia se interpreta a sí misma, es la primera regla, bendita sea gloria del Señor, de hermenéutica. Y solo hemos introducido el tema de los siguientes 2 capítulos. Capítulo 2 y 3, los mensajes
a las 7 iglesias. Los capítulos 2 y 3 contienen los mensajes de Cristo a las 7 iglesias diferentes en Asia Menor, hoy Turquía Occidental. Combinados, estos mensajes representan el primer mensaje general del libro. Estos están dirigidos a las 7 eras sucesivas o etapas de la iglesia y abarca todo el periodo del Nuevo Testamento. Desde el tiempo en que Cristo edificó su verdadera iglesia, en Mateo 16, 18, en el año 31 después de Cristo, hasta su segunda venida, Dios ha escogido trabajar con su iglesia a través de las eras sucesivas. Cada mensaje contiene una breve descripción de Cristo, de la condición espiritual de estas 7 eras consecutivas de la iglesia. Estos mensajes no son dirigidos a las muchas, bien conocidas y respetadas denominaciones del cristianismo profeso de este mundo. Estas son dirigidas a la única y verdadera iglesia de Dios. Los hombres nunca han entendido los mensajes porque nunca han recibido o han reconocido cómo identificar a la iglesia del Señor. Todas son descritas como teniendo su propio conjunto único de problemas doctrinales y espirituales. Esmirna y Filadelfia son excepciones que finalmente lleva a Cristo a levantar un nuevo líder para establecer la era siguiente. Estas eras son conocidas como Efesios 2.1, Esmirna 2.8, Pérgamo 2.12, Tiatira 2.18, Sardis 3.1, Filadelfia 3.7 y la Odisea 3.14. Estas eran realmente 7 ciudades que estaban cerca una con la otra, en ese orden, sobre una ruta postal en Asia Menor. Dios sabía que cada ciudad reflejaría una actitud correspondiente, existente en la era en la que representaba. Cristo pudo usarlas para mostrar el patrón que abarcaría los 2000 años de la historia de su iglesia. La historia muestra que la mayoría en cada una de esas eras no escuchó las advertencias dirigidas a ellos por Cristo. Esto nunca fue más cierto que el final de la era. Aunque la iglesia ha progresado ahora hacia la deplorable séptima o última era, conocida como la Odisea, los hermanos más fieles de la iglesia de Dios hoy son un remanente de la sexta era de la Filadelfia. Ellos se mantienen separados de la séptima y tibia era. Lea regularmente donde habla de esto en las Sagradas Escrituras, de la iglesia de Dios, ¿no es cierto?, para la gloria y el nombre, para la gloria y la honra del Dios Todopoderoso. Amén. Capítulo 4. Ante el trono de Dios y los 24 ancianos. Los capítulos 4 y 5 representan la preparación para la parte central del Apocalipsis, la cual sigue a continuación. Estos preparan el escenario para revelar las grandes profecías porque explican el tema del libro. En el versículo 1, Juan describe una puerta abierta en el cielo y una invitación de una gran voz para subir, para que se le muestre las cosas que han de ser después de esta. Entienda que Juan estaba realmente en una pequeña isla llamada Patmos, en el mar Mediterráneo,
y todo lo que él vio estaba ocurriendo en visión. Él no estaba literalmente en el cielo. En el versículo 2, Juan vio al Padre sobre su trono, introduciéndolo y presentándole un cuadro magnífico del escenario en el que Dios existía y existe. Rodeándole hay 24 tronos más, tronos menores ocupados por 24 ancianos. Es importante estudiar este capítulo con el capítulo 5 porque ambos representan un cuadro descriptivo de 4 bestias, criaturas vivientes, así como los 24 ancianos y Jesucristo, como el Cordero de Dios, véala en el versículo 6, parado delante del trono de Dios. Este escenario inspirador describe el entorno, la atmósfera, la belleza magnífica del trono de Dios. La descripción es simplemente impresionante y maravillosa. ¿No es cierto? Así que por hoy nos vamos a quedar ahí brevemente. Amén.